Su nombre es Fernando Zacarías, él es licenciado en criminalística y es experto en accidentología. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo estuviste en el lugar del siniestro? Y habré llegado a las 9 de la mañana, estuve en el lugar, me fui a la comisaría, vi el automóvil y después me trasladé porque habían ya entregado el ómnibus y el ómnibus tardamos un poquito más, habremos llegado a las 5 de la tarde. ¿Cuántos siniestros viste en tu vida, en tu carrera, Arranqué en el año 2005, ya vamos 20 años, hemos ido por muchos lados, en todo el país. Bueno. En todo el país, incluso hemos ido a Venezuela, Nicaragua, hemos investigado. ¿Viste muchos siniestros? Muchos. ¿Cómo calificarías este? Nos tocó realmente una tragedia. Hemos visto cosas que no hemos visto en otros siniestros. Por ejemplo, que... Yo creo que la magnitud de los daños en los vehículos es tremenda. Y cuando yo hablo de la magnitud me refiero al automóvil, por ejemplo, habla de una velocidad previa para llegar a deformarse de esa manera. Y por otro lado el ómnibus, desde eso que hoy comentabas vos, de caerse de 20 metros, es una locura. Realmente es una locura. ¿Hay manera de saber o estimar a qué velocidad venía el Ford Focus? Sí, nosotros lo que hacemos siempre es las huellas previas, claro, nos dicen algo. Es decir, si frenó, si dobló, si derrapó, algo tuvo que haber hecho. En este caso nosotros no encontramos ningún tipo de huella de parte del conductor del automóvil. Con lo cual el cálculo de velocidad es mucho más difícil, se puede, pero es mucho más difícil. Nosotros nos abocamos a una compañía de seguro y en este caso no nos solicitó, pero la velocidad es altísima. ¿Altísima? Altísima. 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 Nos ha pasado mismo siniestro con las mismas casi deformaciones. No, perdón, ya vamos con Raquel, pero a ver si entendí bien. ¿No hay rastros de que intentó frenar? O sea, ¿él no intentó frenar? Previo. El puente ya sabes recto, sí, y después va una curva hacia la derecha, sí, él siguió derecho. No hay una frenada, no hay un ingreso a banquina, que a veces suele uno tocar la banquina y lo que hace es como esto, que fue directo. Todo deja huellas. Bueno, en este caso no hay ningún tipo de huella. Fue directo al ómnibus. Dios mío. Raquel. Licenciado, teniendo en cuenta la magnitud de este siniestro, ¿cuánto tiempo toma el trabajo de hacer todas las pericias correspondientes? Nosotros puntualmente en el área privada lo hacemos en el día y obviamente que ahora tenemos que empezar a hacer el informe de criminalística puntual. Entiendo que la justicia va a tardar muchísimo más, muchísimo más. ¿Cómo cae de qué manera cae ese colectivo? A ver. Él al chocar con el auto, obviamente que pierde dirección, eso queda marcado también en la rueda, en la calzada, y se dirige hacia el lado izquierdo, es decir, invade el carril contrario, que es donde estaba el guardarray, sí, del lado contrario. Muerde, sube a una especie de cemento que tiene. Sí, como una... El guardarray intenta como retomar la calzada del ómnibus, pero no logra por la velocidad y el peso y termina cayendo. Esa caída nosotros la detectamos que él dio una vuelta completa y cae con el techo. Cae sobre el techo, o sea, se da vuelta, cae con las ruedas hacia arriba. Exactamente, golpeando primero la parte posterior, que es donde están las mayores deformaciones del ómnibus. El techo se aplasta y la parte de adelante es un poco menos. Pero primero lo que golpea es la parte de atrás, siempre hablando con las ruedas para arriba, ¿no? Y eso te pregunto, ¿aumenta la letalidad? Digo, la gente que va arriba estaba cayendo como cabeza abajo, perdón por el término, digamos. ¿Eso aumenta la letalidad? Sí, y acá viene algo muy importante que es las deformaciones que sufre ese vehículo en la parte del techo. Es decir, el techo lo que hizo fue aplastar a un montón de gente. El techo nosotros encontramos a la altura del asiento en la parte de atrás, para que se hagan una idea. Es decir, el techo se aplastó de tal manera... hasta la altura de los apoyabrazos. Parte, sí. Incluso ha llegado a tumbar muchos asientos. Abajo no, abajo claramente no hay deformaciones, pero sí, déjame contarte algo que hemos encontrado muchos huecos en la parte del techo. Es decir, la gente iba suelta abajo. En ese golpe, lo que sucede, de hecho comprobamos todos los cinturones que estaban de los asientos abajo, ninguno estaba ocupado al momento del impacto. Ese es un tema interesantísimo porque el colectivo estaba equipado con cinturones de seguridad. A ver, no vamos a ser ingenuos. Sabemos que la gente cuando se sube a un colectivo rara vez se pone un cinturón de seguridad y tampoco no tenés nadie que te obligue a ponértelo como en el avión. Si hubiesen tenido cinturones colocados, ¿hubiera
sido diferente la situación de algunas personas o no? ¿Cómo lo ves? Voy a pecar en este sentido, no voy a ser técnico, yo creo que no. Que no. Arriba no, abajo hubiera sido distinto porque creo que hubo lesionados en la parte de abajo, pero Ahora, arriba no. Fernando, a ver, ¿cómo pregunto esto? A ver, ¿de qué se murió la gente? ¿Se murió ahogada? ¿Se murió por el golpe? No, ahogada creo que no. Eso lo van a determinar las autopsias que entiendo que ya se habrán hecho. Ahogada creo que no. Sí es cierto que se fallecieron varios por el golpe. Por el golpe. El golpe. Recuerden de que es un ómnibus en velocidad, con lo que pesa un ómnibus y que cae de 20 metros a algo fijo. Es una locura lo que fue el accidente. Realmente fue una tragedia. Entonces, los golpes lo que hace es determinar la mayor cantidad de lesiones y fallecidos. En este análisis también se determinó la graduación de alcohol, la alta graduación de alcohol que tenía el conductor del Ford Focus. ¿De cuánto estamos hablando? Desconozco porque eso fue una cuestión más de oficio. Yo lo que sí, de hecho se va a determinar eso en la autopsia. Nosotros lo que sí podemos determinar es que el grado de alcohol lo que hace es muchas veces la somnolencia, que puede llevar a esto que nosotros decíamos, no hubo huellas. Al no haber huellas es probable que se durmió previo al impacto. Sí, hubo otra historia. Bueno, hay un par de historias que están dando vueltas que hay que ver, digamos, si se durmió. Claro, también se hablaba de un suicidio. Pero eso es algo que lo va a determinar la causa. Eso no es no parte de tu tarea. No es técnico. A ver, la circunstancia o el hecho de que el colectivo sea de doble piso, ¿lo hace más difícil de estabilizar, más difícil de maniobrar? Tenemos un centro de gravedad altísimo y es mucho más complicado. Y no solamente eso, el conductor va abajo. Es decir, no siente para que se entienda, ese bamboleo que suele tener en las curvas, no lo siente realmente. Hay otros países que tienen al conductor arriba para que lo sienta. Entonces la velocidad lo disminuye, tienen limitadores. Sin lugar a dudas que el micro de doble piso es de mayor riesgo con un micro de un solo piso. Lo que nos estás diciendo es que la gente que sufrió las peores consecuencias es la que iba en la parte de arriba y en la parte de atrás. Y atrás. Así fue, porque así cayó atrás, el colectivo. arriba. Cae con las ruedas hacia arriba y golpea primero la parte trasera. Sí. Posteriormente, obviamente, que termina golpeando la parte de adelante, pero la posterior fue la más complicada. De hecho, los últimos asientos, era esto que te comentaba, las deformaciones. Nosotros logramos entrar al ómnibus y hemos encontrado rastros de sangre, un lugar muy, muy complicado. No sé cómo, de hecho, déjame felicitar a la gente que ha sacado eso, porque sacar esos cuerpos de ahí con los hierros retorcidos habrá sido, en ese lugar, a esa hora, habrá sido con esa visibilidad sumamente complicada. Las condiciones del tiempo eran feas, ¿no? Había neblina, pero no al momento. Es decir, había previo. Eso sí es algo que yo lo pude charlar con la policía que llegó en el momento. En el momento exacto no había niebla, pero en los momentos previos sí. De todas maneras, es una zona donde el auto viene en pendiente descendente y el ómnibus viene en una curva. Es decir, se encuentran. No tienen una visibilidad previa de decir, mira, allá viene el colectivo o allá viene el auto. Pero el impacto, ¿a qué distancia fue más o menos del puente? Pues no fue sobre el puente. No, después del impacto el colectivo se traslada 60 metros hasta que cae Claro, en esos 60 metros el chofer intentaba seguramente maniobrar, estabilizar Hemos visto, obviamente que hay una pérdida de dirección, pero hemos visto una huella que está sobre el hormigón del puente que él intentó, y de hecho el costado izquierdo, el lateral izquierdo del ómnibus tiene restos del guardarraya. Es decir, el guardarraya intentó recausar ese ómnibus. A propósito del guardarray, no sé si es parte de tu trabajo o si tuviste la oportunidad de examinar esa baranda. Si lo hiciste, quiero preguntarte si a tu criterio era una baranda segura. Querés complicarme. Técnicamente no hay ningún tipo de guardarray y baranda que hubiera evitado este tipo de siniestro. Ahora, si vos me preguntás a mí en la cuestión técnica, y que de hecho lo vamos a analizar en las pericias, no era la ideal.
¿Cómo? No era la ideal, digamos. Para ese tipo de lugar No era la baranda o el guardarral ideal. Que sabés que va a reencauzar un auto, por ejemplo. Un ómnibus es muy difícil reencauzarlo por la altura y ni hablar. No solamente eso, los guardrail tienen un ángulo de impacto. Es decir, no, si yo vengo en 90 grados al guardrail, lo voy a romper. No es que está preparado para cualquier tipo de impacto. Entonces, en esta situación yo creo que no hubiera existido guardrail que lo hubiera reencauzado. Nos contaste que el auto venía a una velocidad muy alta. ¿Y el ómnibus? No lo pudimos determinar porque tampoco hay una huella previa por parte del ómnibus. Sí se puede realizar por lo que es el movimiento post-colisión del ómnibus. Es decir, desde que choca, como no hay nada, es decir, no sabemos si él frenó, si dobló, pero sí posterior podemos hacer una velocidad. Obviamente que eso sí está en análisis pericial. Yo siempre pienso, no sé si por exceso de películas o de series, que ustedes, los criminólogos, tienen, es como que se representan la escena que se pudo haber desarrollado, en este caso, ahí abajo. Si es así, y si no me sobra fantasía, no pasa nada, ¿cómo hizo la gente para escapar? ¿Rompieron vidrios? ¿Cómo abrieron? ¿Cómo salían de ahí? Lo que pudimos ver por videos, sobre todo posteriores, es que el ómnibus lo dan vuelta, media vuelta. Es decir, y ahí queda el techo. Hay algunos videos que se ve el techo, digamos, ya baja la rueda. Entonces ahí nosotros tenemos salidas de emergencia afuera, también tienen las salidas de los vidrios. Hemos visto personas sobre los vidrios sacando personas. Recuerden que toda la gente que estuvo en la parte de arriba estuvo aplastada. En poca o mayor medida, pero estuvo aplastada. Ahora, hay excepciones, por ejemplo, los 2 o 3 primeros asientos que hay uno que se desprendió. De hecho, hay un asiento se desprendió. Pero creo que los de adelante ellos pudieron salir por sus propios medios. De hecho, hay una testigo que hoy habló que ya iba viajando adelante. Sí. Los vidrios se rompieron todos. También, sí, los de arriba sí. Sí, recuerden que eso se aplastó. El chofer del ómnibus también, las deformaciones, recuerden de que fue en ese lugar. Es decir, el ómnibus está sentado acá y el vehículo impacta en ese lugar. Las deformaciones del ómnibus se van hacia el interior, digamos, del ómnibus. Las lesiones para el chofer fueron tremendas. Los que hemos visto algunas fotografías realmente impactantes de cómo quedó el Ford Focus, el auto menor, está como muy aplastado en la parte de la trompa. Mi pregunta es, y disculpame que lo pregunte así, de manera medio grosera, pero el auto es como que se metió debajo del colectivo. Sí. Por la diferencia de alturas, eso funciona de esa manera. Nos ha tocado el año pasado un caso muy conocido, no recuerdo el apellido, pero era el mayor exportador de yerba. También contra un colectivo, un vehículo de una camioneta, una 4x4, hace como una especie de guillotina ese ómnibus. Es decir, entre las alturas y todo lo que sea metálico, termina siendo como una especie de guillotina. Lo corta al medio. Ahora, el automóvil sí, y acá sí hay una hipótesis que quiero abrirla. Por favor. Esto del suicidio o el no suicidio. A ver. Si yo tengo ganas de quitarme la vida, ¿me voy a colocar el cinturón o voy a ir sin cinturón? Yo quiero terminar con mi vida, entiendo yo que voy a sacarme el cinturón. Bueno, el conductor del automóvil tenía colocado el cinturón de seguridad al momento del impacto. Y esto sí lo podemos determinar, eso se ve y eso queda en evidencia. Entonces, esta hipótesis de si se quiso a propósito tirar abajo... Vos es que te escucho y disculpa, ¿no? me hace ruido algo, digamos, ¿no? Es una persona que está, porque aparentemente estaba muy alcoholizada. Hay un dato, sí. Hay un dato que lo tengo por acá. Examen toxicológico, intoxicación alcohólica aguda. ¿Eso qué es? Puede ser. No, la aguda, nosotros estamos hablando de una intoxicación alcohólica alta. Bueno, en términos... Una persona que va tan... Déjame que especule, y vos sos el que sabe y me vas a corregir seguramente si digo alguna tontería, pero una persona que está tan alcoholizada y que toma esta decisión extrema de quitarse la vida, ¿piensa en sacarse el cinturón o se mandan? No. Por eso digo, porque vos le estás exigiendo a una persona que no está bien que haga un análisis. Claro, una acción lógica, racional, pero que me parece que... Tal cual. ¿No hubo señales de frenada? No. O sea, que fue directo. No hubo un ingreso a banquina, una pérdida de control, nada, un derrape, ningún intento por evitar, nada. A ver, ningún intento por evitar la colisión. Directo al impacto.
Él sigue su línea recta como traía. Bueno, entonces vos manejás dos opciones, si no escuché mal. O se durmió, o no se durmió, estaba despierto y tomó esa decisión. Y tomó esa decisión y decidió derecho, tal cual. Tarea para... Que entendemos que eso lo va a determinar la justicia, ¿sí? Sin lugar. El teléfono se logró secuestrar, se analizó, entonces los últimos mensajes son claves para determinar si realmente este audio que está recorriendo por todos lados, entendemos que es mucho tiempo previo, pero no sabemos si... Él estaba a 10 minutos de su casa, 10, 15 minutos de llegar a su hogar. Iba solo. Algo pasó, él iba solo. Sí, Raquel. Sí. En esta cuestión del impacto, uno puede suponer desde el lado de las víctimas que todo esto pasa en un abrir y cerrar de ojos, una cuestión de segundos quizás, pero con este análisis de las pericias, ¿se pudo determinar exactamente el tiempo desde el impacto hasta desembocar en el arroyo? Qué hermosa pregunta, porque nosotros siempre hablamos en seguridad vial de los tiempos de reacción, es decir, ¿yo qué puedo hacer antes de chocar? ¿Qué pudo haber hecho el conductor del ómnibus viendo que algo se viene enfrente? Absolutamente nada. Nada. El tiempo de reacción del ser humano, Michael Schumacher, a modo de ejemplo, estábamos hablando de menos de 0,5 segundos. Schumacher. El tiempo que nosotros tardamos en ver, decidir, frenar, actuar, doblar, hacer algo, no nos da tiempo como para poder evitar. Ahora, si hay una huella de frenada anterior, si hay un derrape, hay un esquive, hay algo, sí el conductor intentó hacer algo, que eso no está. Ahora, el tiempo posterior no lo determinamos, pero estamos hablando de 60 metros, pongámosle de que íbamos a 90 kilómetros por hora, no estaríamos hablando más de 5 o 6 segundos hasta que cae. Sí. No hay tiempo para nada. abrir, Igual salir, él saltar. Aparentemente declaró que sí intentó, por supuesto que instintivamente, encarrilar el colectivo, no pudo hacerlo, pero que alguna maniobra... Hay una huella muy interesante que es posterior. Él intenta sacar el ómnibus, digamos, porque el ómnibus se va, posterior al impacto, ¿no? Se va para aquel lado y después, obviamente, pierde la dirección, ese neumático delantero izquierdo estaba dañado y ahí es donde termina yéndose hacia la izquierda. Hay que decir también, ya que hablamos de alcohol, digamos todo también, digo para una cuestión de justicia, el hombre que manejaba el Focus estaba muy alcoholizado. También se le hizo el dosaje al cuerpo, digamos, del fallecido. Examen toxicológico se dice, ¿no es cierto? Y también se le hizo al chofer y al guarda. ¿Sí? El chofer, Nicolás Tarnowski, dio negativo, 0. Y también Denis Olivera, que era el guarda, también dio negativo para el examen de alcoholemia. Y déjame aportarte algo. El alcohol es distinto lo que yo voy a tomar. Yo puedo tomar 2 vasos de cerveza y vos tomás 2 vasos de cerveza y va a ser distinto la graduación. Influye muchísimo la edad, el peso, la cultura alcohólica. Entonces, rompamos ese mito de decir, yo voy a tomar 2 vasitos de cerveza, total, me va a dar 0,2, 0,3. No existe eso. El alcohol al volante realmente tiene que ser 0. Independientemente de lo que me diga la ley, independientemente de lo que me midan a mí en algún control, el alcohol al volante tiene que ser 0. No es tomo un vasito y puedo salir, total, no pasa nada. El grado de alcohol está comprobado que desde mínimas medidas ya nos interfiere en el tiempo de reacción, en las distancias de frenado, es decir, yo voy a modificar un montón con respecto al alcohol. Me llama la atención esto que usted menciona de la posibilidad de reacción frente a una situación de alerta o peligro. ¿Esta cuestión de segundos tiene que ver con el instinto del ser humano o dependerá de cada persona? Las dos cosas. Es decir, también por un lado el instinto y por otro lado el entrenamiento. Es decir, yo si me preparo para una situación de riesgo, voy a actuar más rápido que otra persona que no esté preparada. Ahora, todos reaccionamos de la misma manera. Hacemos 2 cosas antes de chocar. O me paro arriba del freno o intento esquivar pegando un volantazo. Estamos hablando previo al impacto. Todos hacemos exactamente lo mismo. Ayrton Senna lo hizo. Él iba derecho al muro y frenó. Es el instinto, es el querer salvarse. Nadie quiere morir. Digamos, si no quiero suicidarme, digamos, yo no tengo instinto voy a salir con ese instinto de supervivencia. Voy a pararme arriba del freno o voy a intentar esquivar algo que viene de frente, sin lugar a dudas. Pero sí, se entrena por un lado el tiempo de reacción y por otro lado, obviamente, no es lo mismo. El otro día hablaba con un chofer, nosotros damos cursos a empresas, y hablaba con un chofer que él masticaba coca. Me decía, la coca a mí me mantiene despierto.
puedo manejar todo lo que quiero, perfecto. Hicimos mediciones de su tiempo de reacción y eran el triple. Porque no es lo mismo estar despierto que poder actuar rápido. Bien. Y eso es clave. Fernando Zacarías, bueno, gracias. Habrá sido muy duro para todos nosotros haber escuchado todo esto, de hecho lo es. Pero era necesario. Tenemos que entender qué fue lo que pasó acá. Para después podemos seguir, por supuesto, hablando, debatiendo, opinando, pero siempre con toda la información que sea posible. Gracias por venir. Muy amable. Hacemos una pausa.